nueva Biblioteca del Niño Mexicano. Viaje al centro del centenario de 1910, por Mauricio Tenorio Trillo. Ni para los humanos ni para las naciones es moco de guajolote cumplir 100 años. Por viejas que te parezcan, la mayoría de las actuales naciones de Europa y América apenas llegan a los 200 años de fundadas. Por eso, desde la década de 1870 hasta bien entrada la de 1920, se dio una fiebre centenaria por todo el mundo, especialmente en las Américas, donde entre 1776 y 1830 nacieron decenas de países. Aquello fue como una epidemia de grandísimas celebraciones. En 1910, México tiró la casa por la ventana al celebrar el centenario del inicio del movimiento que en 1821 culminó en la independencia nacional. En toda su historia independiente, México no había conocido un año como 1910, con tantas fiestas, construcciones, celebraciones, visitantes, gastos suntuarios y también conflictos. El gobierno de un achacoso Porfirio Díaz no escatimó gastos y dio por comenzados los preparativos en 1907. 4 años para preparar una fiesta. Y es que las fiestas del centenario se hicieron sentir en todo el país con monumentos, nuevos edificios, estaciones de trenes, hospitales, nuevas calles, nuevas plazas, nuevos libros de historia y de literatura nacional, así como escuelas y universidades. Hoy todavía puedes ver los rastros de aquella celebración en muchas plazas del país que llevan por nombre Centenario, o en los innumerables monumentos a los héroes de la independencia que hay en cientos de ciudades y pueblos. Pero es en la Ciudad de México donde puedes no solo ver, sino también caminar y habitar los vestigios de la gran celebración de 1910. Desde el Paseo de la Reforma, rediseñado para el centenario, hasta edificios muy conocidos del centro y el monumento más conocido de la ciudad, el Ángel de la Independencia. No te asombre, pues, que algo que dejó tantas huellas haya llevado años de preparación. Pero, pensarás, quien dice 1910, dice Revolución Mexicana. ¿Qué centenario ni qué ojo de hacha? En efecto, en 1910 estalló el movimiento armado. Sin embargo, por un momento veamos este año no como el de la Revolución, sino como el del centenario. Este se conmemoró en septiembre de 1910. Sin duda, había tensiones, descontento y problemas. Pero el régimen llevaba más de 30 años de sobrevivir a todo tipo de conflictos. Y nadie sabía que 2 meses después de las fiestas se iniciaría una larga y sangrienta revolución. El centenario, para bien y para mal, fue lo que se esperaba que fuera, el clímax de una era que no se explica por lo que vino después, la revolución. Quienes organizaron los festejos sabían que la nación que celebraban permanecería, aunque estaban conscientes de que se avecinaban cambios importantes. No solo porque don Porfirio tenía ya 80 años, sino porque el mundo estaba hirviendo. Pronto llegó no solo la Revolución Mexicana, sino también la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Pero el rostro de la nación, que el centenario presentó en libros, monumentos y edificios, ha tenido una durabilidad impresionante. Para viajar al centro de los festejos, imagínate al centenario como un inmenso libro de texto de historia nacional, escrito no solo en papel, sino también en mármol, ladrillo y asfalto. La historia que este libro contaba parecía muy clara. México había ido de menos a más, de unas guerras que nos dieron independencia,
De ahí los héroes indiscutibles Miguel Hidalgo y José María Morelos, a otras que nos dieron libertad y justicia, de ahí Benito Juárez. Y finalmente, la paz, Porfirio Díaz. Así vista, la historia sustentada por el centenario parece simple, pero era un complicado concierto de temas, sobre todo progreso, ciencia, arte, nación y raza. Por eso, si hubiera que resumir en una oración lo que decía el centenario, sería algo así como que a sus 100 años, México era una nación moderna, con ferrocarriles y reconocimiento internacional, administrada científicamente, con una tradición sólida y asimilada, propia de una raza mestiza en perfeccionamiento por vía de la educación. Por otro lado, la historia que contaba el centenario estaba llena de contradicciones. Por ejemplo, pretendía o fingía la reconciliación después de casi un siglo de guerras civiles. O acentuaba que México era un país mestizo con un pasado indígena glorioso, pero también repetía la idea de la inferioridad y el atraso de los indios. La palabra que más se pronunció, que más se escribió y se grabó en mármoles y bronces durante el centenario fue paz. Y esa era una invitación constante a las contradicciones. Se hablaba mucho de paz porque era la manera de honrar a Díaz, y México tenía paz como nunca antes, pero había protestas y represión por todo el país. Las contradicciones de la idea de la paz llevaron también a discusiones entre los organizadores de la celebración y Porfirio Díaz. Los primeros querían construir un arco del triunfo en honor a la paz, es decir, a Porfirio Díaz, en Paseo de la Reforma. El dictador se negó. En fin, el centenario fue una negociación, si autoritaria no menos debatida, de políticos, organizaciones de todos tipos, científicos, intelectuales y artistas de México y el mundo sobre qué tenía que significar entonces la palabra México. Así, en 1907, el gobierno de Díaz estableció la Comisión Nacional del Centenario, encargada de organizar cada detalle de la celebración. Se estableció un fondo nacional para recabar las contribuciones de hombres de negocios, financieros, asociaciones de arquitectos, ingenieros y abogados y sociedades mutualistas. Muchos ricos dieron dinero, pero el gasto de las fiestas corrió sobre todo a cargo del gobierno federal. La comisión, que había invitado a la gente a participar y proponer la manera de celebrar los primeros 100 años de la nación, recibió miles de propuestas para ello entre 1907 y 1910. El centenario también fue pensado como un acontecimiento para presentar a México ante el mundo. Sirvió de gran suceso diplomático y por ello incluyó la inauguración de monumentos donados por los residentes libaneses, estadounidenses, italianos y españoles. España devolvió el uniforme de Morelos y envió como representante personal del rey Alfonso XIII a un importante político, general e historiador, el marqués de Polavieja. Japón y China enviaron a miembros de sus respectivas cortes, y para estar presentes en la reinauguración de la Universidad de México, pensada por Justo Sierra, las universidades de Viena, Berlín, París, Berkeley, Harvard y muchas otras mandaron representantes. Los de septiembre de 1910 fueron los 30 días de más celebraciones en la historia de México. Todo tenía que ver con la ciencia, el progreso, el arte, la nación y la historia. El centenario también fue una manera mexicana de hablar de lo que en 1910 se consideraba universal. Así, del 1 al 13 de septiembre en la Ciudad de México se inauguraron un manicomio y una exhibición de higiene que fue muy popular entre los habitantes y visitantes de la ciudad. Este interés por mostrar avances científicos era vital para el centenario.